como lo prometimos. Bueno, me voy a ir presentando. Soy la doctora Margarita Dalale, médica especialista en endocrinología y metabolismo. Hoy me acompañan, aquí lo van a ver, al doctor Miguel Jacobo, neurólogo, jefe del servicio de neurología del Hospital Regional de Santiago del Estero. Gracias, gracias. Eh, Está conmigo también Claudia Guzmán, es ingeniera en alimentos y tiene un máster en nutrición, con lo cual el video va a ser espectacular porque estamos juntando varias especialidades y ya saben que siempre digo que el éxito para un paciente es el trabajo en equipo. Vamos a empezar con la ingeniera Guzmán hablando sobre la famosa microbiota intestinal. He posteado varios videitos sobre el intestino y la importancia que tiene en su conexión con el cerebro, en la prevención de enfermedades degenerativas y también en ansiedad, depresión y muchas otras cosas. ¿Cómo estás, Claudia? Buenas noches, doctora Margarita. Muchas gracias por invitarme. Un placer estar con ustedes y compartir con el doctor Jacobo aquí. Gracias a vos, que sos la experta en el tema, nos ha traído probióticos, prebióticos, vinagres, ya los vamos a mostrar. Contame, Claudia, ¿qué es la famosa microbiota intestinal? Bien, estamos invadidos de microorganismos. Tenemos más células microbianas en el cuerpo que células humanas. Tenemos una cantidad de millones de microorganismos que nos habitan en la piel, en las mucosas, en la boca, en los genitales, el tracto digestivo, sobre todo bacterias. El 90% son bacterias. Bien. Hay otras especies, se habla de 160 especies, hasta 400 especies, según la bibliografía. Hay géneros arqueas, hongos, levaduras, hasta ciertos virus, pero bacterias fundamentalmente. Dentro de esos gérmenes hay los que son protectores y los que son destructores, ¿verdad? Exactamente, tiene una composición de lo que le llamamos firmicutes y los bacteroidetes. Para los que no entienden estos términos, un 60% son firmicutes, que son las bacterias que no son amigables, mientras que los bacteroidetes, que son las bacterias beneficiosas, ¿sí? Representan más o menos un 30%. Se sabe que cada persona tiene una composición de la microbiota, que es este conjunto de microorganismos que nos habitan, diferente. Es prácticamente como la huella dactilar. Ajá. Pero comparten ciertos rasgos de similitud dentro del grupo étnico o dentro de la alimentación occidental, incluso dentro de la familia, incluso se hereda de la madre. Se hereda de la madre. Se hereda de la madre. Ajá. Hubo un estudio muy interesante hace unos años que me despertó mucho interés sobre una doctora, neuróloga, la doctora Campbell, británica. Ella tenía un hijo autista y se propuso curarlo, tratarlo por su condición dentro del espectro autista con probióticos. Ajá. ¿Sí? Antes de hablar de ese tema, porque tiene mucho que ver con la flora intestinal heredada por la madre en la forma de los nacimientos, cesárea versus... Eso me encantaría porque me lo preguntaron en uno de los videos, la diferencia entre la microbiota intestinal en un bebé nacido por parto o por cesárea. Claro, esta microbiota varía de acuerdo a muchos factores. Sí. La dieta,
fundamentalmente el consumo de fibras, de alimentos ultraprocesados, alimentos refinados, el consumo de medicamentos analgésicos, Antibióticos, ¿no? antibióticos, sobre todo Destruyen la flora. los de amplio espectro que destruyen la flora intestinal, la aniquilan sin distinción. También el cloro del agua, los conservantes de los alimentos, la falta de ejercicio, el sedentarismo, el estrés, la falta de gestión del estrés, el exceso de cortisol, todo eso va modificando la microbiota y el nacimiento por cesárea o por el canal vaginal natural. Tenía entendido que el parto natural es mucho más favorable para la microbiota intestinal del bebé que el que nace por cesárea, ¿es así? Estas son las conclusiones a las que llegó esta doctora. Bien. Incluso ella está trabajando hace 2 décadas en, digamos, promover que la madre, digamos, antes de pautar un embarazo, pueda corregir su flora intestinal, su flora vaginal, para que puedan los hijos heredar esta flora intestinal. Y a su vez, la alimentación con leche materna, en vez de las fórmulas maternizadas, estas que modifican la flora intestinal de los bebés. Ella sostiene que los niños no nacen con una predisposición al autismo, sino que eso se va modificando con el tiempo a través de la alimentación, del nacimiento primero y luego de la alimentación. Perfecto. Vos nos ibas a hablar sobre prebióticos y probióticos. ¿Cuál es la diferencia? Es una importante distinción porque se confunde los prebióticos con vendrían a ser las fibras no digestibles, resistentes, que resultan de alimento para los probióticos. Bien. Los probióticos serían los microorganismos vivos que nos habitan. Los prebióticos serían las fibras de las que estos microorganismos se alimentan. Y que si bien existen suplementos de prebióticos, están presentes en nuestra alimentación cotidiana, frutas, verduras, para nombrar algunas, ajos, cebollas, bananas, avenas, alcachofas. Bien, nombremos todas para que, como esto va a quedar grabado, para que puedan conocer. Algo muy sencillo, las papas cocidas, enfriadas, tienen un tipo de almidón resistente que constituye un prebiótico de muy alta calidad para alimentar a estas bacterias probióticas. Y es muy importante optimizar este equilibrio de la microbiota porque tiene repercusión en la salud integral y también en la salud mental, que seguramente el doctor nos va a poder Ya vamos explicar. a hablar, exacto. En cuanto a los yogurts, leche, ¿qué opinas vos? ¿Hay leches con prebióticos? Existen suplementos de probióticos y existen alimentos fermentados con probióticos. Los alimentos fermentados con probióticos como el kéfir, los yogures enriquecidos con probióticos, las bebidas lácteas dietéticas fermentadas, bueno, esos son alimentos funcionales, enriquecidos con probióticos. Esos tienen formato alimentario. Bien. Ahora están los que tienen formato farmacológico, que vienen en cápsulas, que tienen cantidades de cepas reducidas, a veces específicas, para tratar algún problema en particular. Por ejemplo, hay probióticos para lactantes, para cólicos, y hay probióticos para tratar diarrea, por ejemplo, la diarrea del viajero. Ah, mira vos, perfecto. O hay probióticos para tratar el Helicobacter pylori, específicamente. Esos son El conocido como el de la úlcera péptica, úlcera gástrica. Hay un lactobacillus reuteri, por ejemplo, que se utiliza en gastroenterología junto con glutamina, Bien. que es para tratar el Helicobacter pylori y las úlceras gástricas por el Helicobacter. Perfecto. Hay otros lactobacillus como Rhamnosus, por ejemplo, otra especie que es para tratar la presión arterial.
Y hay, en general, lactobacilos, bifidobacterias, que son genes más estudiados, que son específicos para, como coadyuvantes de tratamientos médicos. Es muy importante destacar que este campo de los probióticos está en estudio, está en expansión. Cada vez más especialidades de la medicina, de la odontología, la nutrición, lo están utilizando como soporte, como coadyuvante, o sea, no reemplazan los tratamientos médicos. Por ejemplo, en la odontología, para la salud bucal se utilizan probióticos. Eso no significa que una persona vaya a buscar la solución fácil, utiliza un probiótico y no vaya al dentista. Totalmente de acuerdo. En nutrición, por ejemplo, mejora la absorción de los nutrientes. La glutamina, ¿no? Sí, la glutamina, un aminoácido fundamental para la reparación. Me preguntan mucho los pacientes por eso. Es un aminoácido que se utiliza para la reparación de la integridad de la pared intestinal. Bien. Eso es muy importante en el sentido de que un intestino permeable deja pasar mayor cantidad de toxemia al torrente sanguíneo. Ajá. Eso puede llegar al cerebro, puede generar inflamación sistémica y, bueno, causa muchos problemas de salud, tiene mucha repercusión en el intestino, digamos, como reservorio, digamos, de microorganismos y como una usina bioquímica para generar neurotransmisores que tienen efecto en la salud mental. Perfecto. Vos habías traído para hacernos ver, para que la gente conozca, vamos a mostrarles todo lo que trajo Claudia. Ha traído probióticos, ha traído también para veganos, ha traído vinagres. A ver, ahí está. Se ve al revés los nombres de los productos. Es una bebida láctea dietética fermentada. Bios, ¿no? Bios. Bios. Es un alimento funcional. Tiene 10 cepas microbianas, tiene 5 lactobacilos y 4 bifidobacterias en estreptococo. Tiene un formato alimentario, lácteo, parece un yogur, lo pueden tomar grandes y chicos, es libre de gluten, apto para diabéticos, para celíacos. Perfecto. ¿Cómo se toma, Claudia, ese BIOS? Se toma una cantidad aproximada mínima de un pocillo de café por día. O sea, una vez abierto se lo consume dentro de la semana. Eso asegura más o menos 50 millones de unidades formadoras de colonia por mililitro, que es lo que establece el Código Alimentario Argentino. Bien, ¿y en algún horario en especial? En cualquier horario se lo puede consumir. Y me comentabas que ese frasco más o menos duraría 20 días. Este frasco cerrado tiene un periodo de aptitud de 20 días. Lo pueden encontrar en varios puntos de venta, en las redes sociales. Estamos en Probióticos Santiago si quieren hacer alguna consulta. Perfecto. Tenemos la versión vegana. Vamos a mostrar la versión vegana. La versión vegana. Esa tiene las mismas propiedades. Las mismas propiedades, pero sin leche, para los que son intolerantes a la lactosa. Perfecto. Bien, alimentos funcionales, o sea, enriquecidos con probióticos. Y vamos a hablar un poquito porque me han preguntado a raíz del video que subí del intestino como segundo cerebro, dada su gran importancia en la salud mental, ya lo vamos a ver con el doctor, al tema de la prevención de enfermedades degenerativas como el Alzheimer. Me han preguntado sobre el vinagre de manzana. Tenemos el vinagre de sidra. Este producto lo tenemos en el mercado hace poco tiempo, tiene habilitación nacional. Estos productos se elaboran en un laboratorio en Santiago del Estero, es un producto local. Sí. Es vinagre de sidra, tiene doble fermentación. Primero se elabora la sidra, que son cierta graduación alcohólica, y luego se siembran bacterias del vinagre. Este producto tiene pectinas, o sea que puede aportar sensación de saciedad consumido antes de las comidas, 2 cucharadas soperas en un vaso de agua antes de la comida. Me comentabas que tiene un efecto favorable sobre la glucemia.
tiene un efecto favorable sobre la glucemia. El ácido acético y los ácidos de la manzana, como el ácido málico, tartárico, tienen un efecto hipoglucemiante. Para una persona que todavía no tiene problemas de diabetes, que lo puede tomar tranquilamente, este producto no solo como aderezo sobre las ensaladas, sino también como suplemento. Perfecto. 2 cucharadas soperas en un vaso de agua es suficiente antes de comer. Pero si están tomando medicación para la diabetes, tienen que consultar a su médico antes de incorporar como suplemento el vinagre de sidra. Escuchen, mis pacientes con diabetes, por favor. No tomen nada por su cuenta, consultan todo. Y ese es el mismo. El mismo. Perfecto. ¿Podemos mostrar los 4 para que, o los 3, digamos, para que las personas que nos ven lo vuelvan a ver? Vamos a... Ahí tenemos el vinagre de sidra, el probiótico BIOS. El probiótico BIOS de 10 cepas microbianas. Y el de veganos. Y la versión vegana de BIOS con también 10 cepas microbianas. Con esto estaríamos como formando millones de soldados para la batalla, ¿verdad, Claudia? Para que la gente lo entienda. Estamos optimizando nuestra microbiota, es nuestro ejército que cuida tu microbiota para cuidar tu salud integral. Tiene mucha importancia, es muy crítico trabajar, optimizar esa microbiota para tener una Acá salud me están preguntando, ¿estos productos son buenos para la diabetes? Son buenos para la diabetes. No significa, cuando yo digo bueno, digo apto. No significa que reemplace un tratamiento médico, la orientación médica ni la medicación. Cuando digo es bueno, digo que es apto. Eso quiere decir que un diabético lo puede tomar. Sí, son productos que no tienen azúcar, ayudan, en el caso del vinagre, ayuda a reducir el índice glucémico, mejora la sensibilidad a la insulina. Y bueno, el tema de ya que lo nombraste, me voy a meter en un tema un poquito controvertido, pero que ya hice videos, que es la diabetes tipo 3, que no está reconocida en la actualidad como entidad clínica, pero se sabe que la resistencia a la insulina está asociada con enfermedades degenerativas del cerebro, entre ellas el Alzheimer. La insulina es como fundamental para las neuronas. No estamos hablando de complicaciones cardiovasculares, etcétera, de la diabetes, que, como bien sabe el doctor Jacobo, aumentan el riesgo de Alzheimer, sino estamos hablando como la insulina en sí misma. Esa resistencia a que entre a la neurona es muy dañina y puede llegar a la muerte neuronal. Por eso los que tengan resistencia a la insulina, no solo diabetes, me gustaría que lo tengan en cuenta. Es un tema, como les digo, controvertido, pero lo estoy estudiando, lo estoy tratando de difundir porque creo que científicamente es así. Vamos a hacer un par de preguntitas al doctor Jacobo. Voy a dar vuelta a la cámara, quizá Claudia les va a aparecer al revés, pero para que lo puedan ver. A ver si ahí doctor, no. Acá estamos. Acá está. A ver, entonces siga usted. Doctor Jacobo, ¿usted nos puede decir qué es la famosa y tan nombrada enfermedad de Alzheimer? Bueno, primero que nada agradecer la convocatoria. Para mí es un honor estar acá con 2 profesionales y tocar un tema que creo que es de vital importancia. Hoy no se puede soslayar el impacto que tiene la alimentación y a lo que bien se refirió la ingeniera, el hecho del impacto de la flora intestinal, y hoy también no solo yéndonos a otro, extracto contrario a la enfermedad de Alzheimer. Hay una enfermedad de jóvenes a la cual me dedico,
que es esclerosis múltiple, donde se están haciendo trabajos sobre la relación que puede tener la flora con respecto a todas estas enfermedades inmunológicas. Bien. Pero contestando a tu pregunta, la verdad que es lo que hemos dado a llamar la epidemia del futuro. ¿Y por qué digo esto? Porque hay un factor de riesgo no modificable que es el principal en la enfermedad de Alzheimer, que es la edad. Si nosotros sabemos que la expectativa de vida aumenta o va a aumentar, nosotros creemos que para el año 2030 vamos a tener prácticamente casi el doble de los pacientes que tenemos hoy con enfermedad de Alzheimer. ¿Qué es el Alzheimer? Es una demencia. Es la más común de las demencias. Se habla de demencias cuando concurren tres aspectos. Cuando el paciente tiene un impacto en su cognición, es decir, la cognición tiene que ver con lo que nosotros llamamos memoria, orientación en el tiempo, orientación en el espacio, capacidad para resolver nuestros problemas, velocidad de procesamiento de la información, inhibición de ciertos impulsos. Esos son los aspectos cognitivos de la enfermedad de Alzheimer, pero también hay aspectos conductuales, es decir, euforia, ansiedad, depresión, agresividad, apatía. Entonces, cuando estos dos factores cognitivos y conductuales impactan en la vida de relación del individuo, tanto social, laboral, familiar, estamos en presencia de una demencia. Y son enfermedades que son, en general, progresivas, crónicas, como muy bien lo dijiste, Margarita, degenerativas, y cada una de ellas, digamos, tiene algún sustrato particular. En el caso de la enfermedad de Alzheimer, es la más común de todas después de los 65 años. Y se debe al depósito anómalo, anormal, hoy se conoce, de dos proteínas en el cerebro, tanto dentro de las neuronas como fuera de las neuronas. Está hablando por casualidad de la sustancia amiloide. Exacto. Esa está relacionada Exacto. con la resistencia a la insulina. Exacto. Por eso le doy tanta importancia a esto. Tiene mucha importancia la proteína beta amiloide, que se deposita por fuera de las neuronas, porque inclusive todos los intentos terapéuticos en desarrollo, sobre todo, hay un medicamento nuevo que es un anticuerpo monoclonal que fue recientemente aprobado por FDA. Nosotros sabemos que un anticuerpo monoclonal son como misiles dirigidos a un blanco, ¿sí? Eso le valió a nuestro compatriota Milstein el hecho de haber logrado su premio Nobel, la descripción sobre los anticuerpos monoclonales. En el caso de Alzheimer, esta droga nueva se llama aducanumab, es un anticuerpo monoclonal que tiene por blanco esta proteína. Bien. O sea, esta proteína anómala que se encuentra en las autopsias de los pacientes con enfermedad de Alzheimer. Es decir, que tenemos una gran esperanza con lo que estoy diciendo. Tenemos una gran esperanza, si bien hay un límite, diría ético. Lamentablemente hoy el acceso o el costo a ciertos medicamentos no los hace de uso generalizado. Hoy en día para esta droga se hicieron dos grandes estudios canadienses en los cuales se vio que mejoraban aspectos cognitivos, pero también indicados en las formas tempranas de la enfermedad de Alzheimer. Bien. Que eso sabemos siempre nosotros que es en general aplicable a casi toda la patología neurológica. Es decir, cuanto antes hagamos un diagnóstico de certeza e instituyamos una terapia precoz también, vamos a tener mejores resultados, mejores expectativas, porque que la enfermedad no sea curable no significa de ninguna manera que no sea tratable. Doctor, ¿el Alzheimer se puede prevenir? Sí, claro. Esta es una pregunta muy importante, porque recién hablé de
un factor no modificable, el más importante, pero, o sea, nadie puede modificar su edad, ¿no es cierto? Exacto. Y tampoco nadie puede modificar su herencia. Es decir, nosotros hoy sabemos que un paciente que tiene su papá o su mamá con enfermedad de Alzheimer tiene mayor susceptibilidad genética que la población. Mayor susceptibilidad no significa que vaya a tenerla sí o sí, salvo un muy pequeño porcentaje de patología de Alzheimer que se llama Alzheimer familiar. Excluyendo todo eso, las otras formas, casi el 90-95% son formas esporádicas. Pero tu pregunta es excelente, ¿por qué? Porque en los últimos años se ha visto que podemos tratar de lograr un cerebro sano que genere, y este es un concepto que ya no es nuevo, lo que se llama reserva cognitiva. ¿Qué significa reserva cognitiva? Significa toda la capacidad que puede tener nuestro cerebro para resistir la injuria, la agresión, que en este caso serían las dos proteínas anómalas. Y fíjate qué importante es esto, ¿por qué importante tu pregunta? Porque se vio en autopsias, en estudios, que muchas veces pacientes que tenían el depósito de estas dos proteínas anómalas no habían desarrollado clínicamente la enfermedad. Es decir, tenían, vamos a decir, el sustrato anatomopatológico de la enfermedad, pero nunca habían tenido un problema de memoria. ¿Por qué? Porque su reserva cognitiva había obrado protegiendo al cerebro de esta injuria. Ahora, ¿cómo logro la reserva cognitiva? Bueno, ¿cómo lo ¿cómo fortalezco mi cerebro? Bueno, yo siempre Alzheimer? digo, hay una etapa que es inherente a nosotros y otra etapa en la cual tenemos que ser beneficiarios de un programa o de un sistema. ¿Por qué? Porque la protección al cerebro empieza cuando nacemos. O sea, un cerebro estimulado, nutrido, ¿sí? Y que luego reciba pautas de aprendizajes preestablecidas. Es decir, la educación que llamamos, el acceso a la educación. O sea, acceso a ser alimentados correctamente desde que nacemos. Ahí empezamos nosotros, y esto obviamente no depende de nosotros, nuestra generación de la reserva cognitiva. Pero después viene, sí, lo que nosotros tenemos que hacer. Y aquí tu especialidad, perdón, y la de la ingeniera cobran un rol fundamental. Los factores de riesgo cardiovasculares, que clásicamente se los desvinculaba de esta enfermedad degenerativa, hoy adquieren una relevancia significativa. Es decir, un paciente diabético, un paciente que fuma, un paciente hipertenso, un paciente obeso, un paciente sedentario, un paciente que tiene adicción a las drogas, un paciente que tiene cardiopatías, es un paciente que tiene más riesgo de tener enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Obviamente, cuanto más edad, porque aquí ya se suman los factores, mucho más importante. Entonces, ¿qué quiero decir? Y muchas veces vos lo ves como médica, que estos factores no son unitarios. Es decir, un paciente hipertenso puede tener en forma... Exacto. Un paciente obeso, un dislipidémico, exacto. Entonces, si no lo mencioné, ni hablar del tabaquismo también, por supuesto. Entonces, esto es una cuestión que hay que conocerla. Cuidar los factores de riesgo cardiovascular o cerebrovascular para disminuir el riesgo de tener enfermedad de Alzheimer. Acá me preguntan si tengo algún mal hábito, porque hemos nombrado varios, pero no en forma permanente. ¿El riesgo es grande? Es una muy buena pregunta. Hoy, por ejemplo, vamos a suponer el cigarrillo. El cigarrillo, excelente la pregunta. Alguien que fume, qué sé yo, 4 cigarrillos, o sea, un fumador social. Exacto, algo que hemos aprendido y también hemos aprendido de los neumonólogos y de los cardiólogos. Hoy se le da mucha importancia no solo a lo que acabas de mencionar, sino al tiempo de contacto con, en este caso, con el tabaco. Es decir, el mensaje es clarito, no nos gusta no fumar. Esto es como cuando hablamos de la alcoholemia cero
Bueno, no fumar. ¿Por qué? Porque hoy mucha gente dice, bueno, yo fumo 5, 6, pero resulta que tiene 50 años y fuma desde los 15. Bien, Entonces, es un factor de riesgo. Como también hay algo importante y es un aliento para aquellos que quieren dejar de fumar. Hoy se conoce que cuando nosotros dejamos de fumar, el riesgo que constituía el tabaco cae considerablemente después de los 5 años. escucho. Es muy importante. Yo prácticamente puedo decir, bueno, he fumado toda la vida, pero hace 10 años ya dejé de fumar, entonces el factor de riesgo tabaco se hace ostensiblemente menor o casi desaparece. ¿Sí? Entonces Perfecto. hay que dejar de fumar. Es muy alentador, es muy En cuanto al alentador. alcohol, de los famosos, También es una los excelente que toman pregunta. en reuniones, El alcoholismo es un factor de riesgo. sí, La Organización Mundial de la Salud dice que lo permitido e inclusive es mejor que ser abstemio, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? Lo permitido es una medida, y aquí llama la Organización Mundial una medida, media copa de vino o media lata de cerveza por día, ¿sí? media. Media, lamentablemente es muy difícil Me imagino. cumplimentar pero Es algo que mis pero es la pacientes no realidad. entienden, pero Pero es la es un realidad, poquito y es la nada más. realidad. El alcoholismo y beber de más es deleterio para el cerebro. ¿Sí? Por supuesto, aparte por la sección hepática que va a tener, Exacto, que va a incidir exacto, directamente exacto. en el cerebro. Un cerebro sano, volviendo Necesita un a la hígado sano, prevención, ¿no? necesita un hígado sano. Hay una frase que también es aplicable, que dice que todo lo que hace daño al corazón, hace daño al cerebro. Entonces, los factores protectores o que pueden ayudar a esta reserva cognitiva, también, aparte de los que mencionamos, lo que decimos siempre, la triple actividad. ¿Cuál es la triple actividad? La actividad física. Si yo en este momento tendría que describir los beneficios de la actividad física sobre el cerebro, sería para que hagamos otra reunión. Es larguísimo. He subido un video, les aviso a todos, donde estoy yo haciendo mi entrenamiento personal, pero con los subtítulos, que bueno, muchos querían que hablen, ahora estoy hablando. Ahí pueden ver todos los beneficios que tiene la práctica de actividad física sobre la salud. Incluso nos va a mejorar estos, digamos, Totalmente. baja el riesgo a los que lamentablemente no pueden por ahora dejar de usar solamente un ejemplo de algo que científicamente está comprobado. Nosotros tenemos un órgano en forma de caballito de mar que se llama hipocampo. Sí, ahí Y hoy se ve que la actividad física tiende a generar un mayor crecimiento o un mayor volumen de ese hipocampo. ¿Y cuál es la importancia? Que esta estructura es fundamental para la consolidación de la memoria. Ese es uno de los tantos mecanismos por los cuales la actividad física actúa a nivel, digamos, a nivel fortaleciendo nuestras sinapsis. Algo que es muy importante conocer, porque si bien sabíamos que las neuronas se iban perdiendo a medida que nuestra edad avanzaba, hoy se sabe que en etapas ulteriores de la vida hay neurogénesis, o sea, se forman nuevas neuronas, se forman nuevas conexiones, y uno de los elementos que impactan en esto es la actividad física. El video de lo que él habla, el caballito de mar del hipocampo, también lo tengo. Les recomiendo verlo y lo que duden pueden preguntar ahora y si no me lo dejan porque lo voy a subir. Acá me dicen, ¿se puede ejercitar el cerebro? Por supuesto. Para prevenir Alzheimer. Por supuesto, da pie a otro tipo de actividad, o a dos actividades que son pilares también. La actividad mental, es decir, hay una frase de un neurólogo, de un colega y amigo, que dice que nos podemos jubilar, pero nuestro cerebro no se debe jubilar. No me gusta la jubilación. Nada, entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros siempre tenemos que desarrollar en forma diaria estrategias para tener nuestro cerebro en forma
constantemente Estimular. trabajando. ¿Y eso cómo se puede lograr? Se puede lograr mediante un sinfín de variables, que puede ser la lectura, la música, el aprendizaje continuo, un instrumento, mucho más todavía, si en etapas posteriores o en etapas avanzadas comienzo a desarrollar actividades mentales que habitualmente no hago. Los crucigramas que Fantástico. Yo siempre le digo a los jóvenes, por ejemplo, a ver, mi abuela me pidió, me dicen jóvenes, que le comprara un celular o una computadora. Entonces yo digo, sí, claro, aunque aprendan 2 funciones, o 3, o 5, porque eso es muy importante para la persona, desarrollar nuevas estrategias mentales. Si son nuevas, mejor, ¿ok? Y la otra actividad, la que es muy importante, la que estamos haciendo todos, las que estamos en forma, digamos, compartiendo, la actividad social. Nosotros somos seres sociales, ¿sí? Entonces, muchas veces podemos estar trabajando con nuestra computadora, desarrollando nuestra capacidad, como decía, en la actividad mental, incorporando conocimientos, pero sin embargo, tenemos que cumplimentar o tenemos que completar eso con la relación interpersonal. Exacto. Siempre digo, y debe ser, digamos, rejerarquizado el contacto social, es decir, que puedo tener con mi familia, con mi grupo de amigos, con mi grupo del canto, con mi grupo de gimnasia, con el grupo de yoga. Es fundamental que el ser humano tenga constantemente vínculos. Siempre pongo el mismo ejemplo. Si uno está brindando una conferencia en forma personal, si la está escuchando en un grabador o si la está viendo a través de una imagen, siempre va a ser, digamos, más fortalecida por los que escuchan cuando el contacto es personal, ¿sí? Totalmente. Entonces, sin desmerecer lo que hoy la informática nos brinda, jamás debemos de, digamos, de desjerarquizar la relación, es la relación interpersonal. Acá me están haciendo una pregunta, ¿qué impacto tuvo la pandemia para el Alzheimer, ya que estaba prohibido lo social? Exacto, un ¿Ha impacto, aumentado? claro, un impacto negativo. A ver, Tremendo, ¿no? ha tenido un impacto negativo, con eso no estoy de ninguna manera haciendo un análisis sobre el aislamiento, que ha sido algo total y absolutamente justificado por lo que hemos vivido, pero sin duda alguna, esta limitación, por muchos motivos, por el hecho de que los pacientes podían no concurrir al médico, pero el hecho de limitarnos en la actividad social es negativo. Y aquí viene algo, esto me da pie, la pregunta que me acabas de hacer, a otra cuestión. Es muy importante para nuestro cerebro vivir en armonía. Armonía. Que es algo, ¿y quién muchas veces nos da la armonía? Bueno, nuestros seres queridos. Nuestra familia, nuestros amigos. El ejemplo contrario, a lo que nosotros no escapamos, y que vos conoces mucho mejor que yo por el tema de tu profesión. Cuando se genera el estrés, ¿sí? Se libera una hormona a la cual has hecho referencia, que es el cortisol. Nuestras glándulas suprarrenales liberan cortisol. Eso, cuando este estrés, cuando la situación supera nuestra capacidad de resolución del problema, ya entramos en lo que se llama un distrés, un estrés patológico. ¿Y dónde se deposita este cortisol? En esa estructura en forma de caballito de mar. O sea, el estrés crónico muchas veces genera un pool de liberación de corticoides que hace que nuestras funciones cognitivas se vean afectadas. Siempre digo el ejemplo más práctico, cuando éramos estudiantes y estábamos nerviosos y el profesor, decíamos, nos mandaba a que nos tranquilicemos y luego volvíamos, ¿y qué había ocurrido? En realidad habíamos entrado hoy científicamente sabemos que teníamos por el estrés una liberación de cortisol, un impedimento para desarrollar nuestras funciones en forma, digamos, normal, y luego volvíamos y decíamos, bueno, ya me acordé. Acá me pregunta Lorena si hay alguna vitamina que usted recomiende.
Bueno, Ahora en que es el eso, boom de los sí, suplementos, los en eso hay que tener multivitaminos. siempre, en eso hay que tener siempre cuidado. Sí, Yo siempre digo que lo más sano para el cerebro es una buena alimentación. Y en una buena alimentación uno puede contemplar todos los requerimientos que el cerebro necesita. ¿Y cuándo habla de una buena alimentación? Bueno, cuando habla de legumbres, eh, eh, comidas ricas en vegetales, las que frutas, salen de la tratar, tierra, ¿no? A exacto, mí me exacto, gusta decir siempre volver a la huerta, tratar de, lo que tratar sale de, de la Menos tierra. ultraprocesado posible, exacto, exacto, o sea, alimentos ricos en En triptófano, exacto, triptófano, el ese cerebro, aminoácido tan importante son para la la serotonina. serotonina. perfecto, Ya de paso, este soporte del que hablábamos al principio de los probióticos, que puede modular un poco el efecto del cortisol, de la falta del manejo del estrés, porque se sabe que en el eje intestino-cerebro, esa ida y vuelta, tiene más efecto en lo que hace el intestino sobre el cerebro que lo que hace el cerebro sobre el intestino. Totalmente, es el video remixado que subí y esta profesional de España dice exactamente lo Y la mismo. serotonina que se produce en un mayor porcentaje en este cerebro, en este segundo cerebro, en el sistema nervioso Exacto, entérico, que bueno, que nos da bienestar, y los ácidos grasos de cadena corta, los GABA, ujú, también exacto. moduladores de las conexiones neuronales que nos dan un poco de bienestar, tranquilidad, manejo del estrés, y que hace mucho a cómo nos sentimos, cómo manejamos nuestras emociones, cómo nos relacionamos con los demás, o sea, una gran influencia en el cerebro social. El correcto, cerebro social, sí, ese es un perfecto. Sí. concepto muy, muy Acá lindo, muy me están bueno. haciendo una pregunta, esa pregunta te la voy a contestar entre lunes o martes que vamos a hacer un video con la licenciada Ana Hammond, que es psicoterapeuta, para hablar sobre la segunda parte de ataques de pánico, que me estás preguntando cómo se quita el estrés crónico. La dejo pendiente y te prometo dar la respuesta. Interesante, la verdad que Sí, cada tema que sale sí. da pie Sí, para otro. cada tema da pie, tal cual. Entonces quedaríamos, porque le voy a hacer una pregunta fuerte al final, que espero se queden todos porque quiero escucharlo al doctor Jacobo, que con una buena alimentación, si nosotros agregamos lo que habló la ingeniera Guzmán, los probióticos, mantenemos una microbiota intestinal en perfecto estado, manejamos el estrés, que lo vamos a ver después, hacemos ejercicio físico, sea el que sea, si les gusta caminar, si les gusta la bicicleta, yoga, tai chi, qigong, todo lo que sea ejercicio físico va a contrarrestar los riesgos que puedan tener para padecer Alzheimer. Eh, la resistencia a la insulina, quiero insistir en eso, que es tratable con un simple fármaco asociado a la dieta y a la actividad. Miren, puede prevenir la enfermedad de Alzheimer. La pregunta, bueno, todos los ejercicios cerebrales, presten atención, que dijo empezar desde la niñez. Y bueno, si ya estamos grandes, hacemos ejercicios cerebrales y físicos. Mi pregunta, que seguramente muchos van a estar esperando porque tienen familiares con esta enfermedad, una vez diagnosticada, ¿hay alguna posibilidad de frenarla? Sí, Lo pongo a usted solo. sí, es la pregunta del millón. Uh, a ver, el concepto de que una enfermedad no sea curable no significa que no sea tratable. Es decir, cuando nosotros hablamos de Alzheimer también es muy importante remarcar que se habla de una patología que está afectando también al cuidador, ¿sí? Sí, Entonces, si bien no hay tratamiento hoy que pueda curar la enfermedad, sabemos que el uso de determinados momentos, sobre todo en las formas iniciales, pueden retrasar moderadamente algunos aspectos cognitivos, ¿sí? Y también en que hemos avanzado, en que muchas veces los aspectos conductuales, como decir la depresión, la agresividad, la
pérdida de la inhibición de impulsos, los delirios, las alucinaciones. ¿Qué son los delirios? Son ideas erróneas. Es decir, me roban, mi mujer Me quiere me quiere matar. matar, o mis hijos me están generando deudas. Ideas erróneas o alucinaciones, que son percepciones erróneas, que pueden ser visuales, veo cosas, veo determinados insectos en la habitación, o auditivo, escucho ruidos, voces, u olfativas, siento olores, ¿sí? Todo ese conjunto de síntomas conductuales hoy tiene tratamiento. Entonces vos Bien, fíjate qué importante es que puedo, si bien no curar la enfermedad, puedo tener un impacto considerable en la calidad de vida del paciente y del cuidador. Es y decir, frenar el avance de la enfermedad. y la enfermedad progresa. La enfermedad es una enfermedad, para que sea o sea, en sí el Alzheimer es una enfermedad progresiva, pero podemos hoy tener un impacto, digamos, en esa progresión y modificar mediante determinados tratamientos la calidad de vida del paciente y del cuidador, ¿sí? Es decir, la enfermedad va progresando. Generalmente es variable de una persona a otra. Vos sabés bien como médico que Sí, no hay dos enfermos iguales. Es decir, muchas veces tenemos en esa progresión un amesetamiento evolutivo, ¿sí? Pero la enfermedad progresa. Ahora, contamos con fármacos que pueden enlentecer esta progresión y contamos con fármacos que pueden actuar sobre las, digamos, las aristas sustancias amiloides. conductuales que otrora eran muy, digamos, condenaban al paciente, pacientes que era muy común decir, bueno, salen corriendo desnudos a la calle, o pacientes que tienen una agresividad peligrosa, sobre todo para su familia. Bueno, hoy tenemos fármacos que han mejorado considerablemente los aspectos conductuales, usados por supuesto por los especialistas en forma, digamos, individual. Usted sabe, doctor, cuando mencionó el tema de ver arañas y ese Sí. tipo de... Me acordé y quiero recalcarlo y pedirles, por favor, supongo que usted va a estar de acuerdo, que como endocrinóloga, antes de poner un sello de enfermedad de Alzheimer, descarten un hipotiroidismo en el adulto mayor. Fantástico, ¿Mm? fantástico. Lo digo porque he visto pacientes donde tenían un diagnóstico de Alzheimer. Y me recordó el doctor cuando Es habló de la visión de arañas, que fue lo que pronosticó su médico. siempre, como decía recién la ingeniera muy bien, una cosa va trayendo a la Claro, otra. el hipotiroidismo en el adulto mayor se presenta de una forma distinta a la que es en el joven. Y lo que más ha afectado es su función cognitiva. Pueden tener olvido, la pérdida de memoria, eh, y se deprimen. Entonces se hace un combo que lleva al diagnóstico erróneo de Alzheimer. Por favor, tengamos esto en cuenta. Acá me están haciendo una pregunta. Es tan importante lo que acabas de decir, Sí, por favor. que cuando nosotros hacemos, y algo también vinculado con la alimentación, cuando un médico hace un diagnóstico de Alzheimer posible, porque así está descrito Alzheimer posible, cuando cumple ciertos criterios, Sí, obligatoriamente solicita un panel de es, laboratorio es donde el perfil tiroideo es fundamental. fundamental, totalmente. Y el dosaje de una vitamina, y ahí tiene que ver la alimentación a la cual se refirió la doctora, que es la vitamina B12, La B12. cuyo, digamos, depleción tiene un impacto cognitivo considerable. O sea, ¿por qué pide el médico, el neurólogo estudios? No pide, porque no hay ningún, digamos, elemento, si bien hay algunos en investigación, el dosaje de estas proteínas anómalas en sangre y en líquido cefalorraquídeo, pero no hay ningún elemento que me pueda indicar un biomarcador, digamos, preciso de uso habitual. Entonces, ¿por qué pedimos estudios? Para descartar ciertas entidades. Totalmente. Pedimos un estudio de imagen para descartar entidades que pueden generar un tipo de demencia parecido al Alzheimer, llámese una demencia
por un hematoma, una demencia por una infección, una demencia por un tumor. Entonces esos son estudios que se piden para descartar. Y en el caso del laboratorio, que muy bien te has referido con la parte tiroidea, el perfil tiroideo, la glucemia, un Exacto. hepatograma, un dosaje de vitamina B12, niveles de calcio, de magnesio, de fosfato, de cloro, nosotros pedimos de rutina un HIV. O sea, miramos qué importante y cómo las cosas se van, digamos, ensamblando. En el caso de la enfermedad de Alzheimer hay que descartar un panel, o sea, es un diagnóstico diferencial que nos obliga a pedir siempre el laboratorio específico y la imagen para descartar entidades que puedan parecerse a esta enfermedad. Perfecto. Voy a leer la última pregunta, vamos a ir finalizando. Recuerden que lo voy a subir, así que pueden seguir consultando allí. Me preguntan si el hecho de tener temblor puede ser una alerta de la enfermedad. Es una pregunta, a ver, El famoso temblor esencial. el temblor en realidad no tiene vínculo con... Primero para hablar de temblor hay que decir que el temblor puede verse a distintas causas dentro de la neurología. Y de hecho que hay un temblor de por sí fisiológico. Exacto. Yo puedo temblar cuando estoy con temor, puedo temblar cuando estoy con frío, es el temblor fisiológico. Luego has hecho hincapié en un temblor esencial, donde es un temblor que generalmente se dice esencial porque no se conoce la causa, donde la parte genética influye en forma considerable. El temblor parkinsoniano, el temblor por esclerosis múltiple, hay muchas entidades. Pero no está, No, digamos, no, para no, 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 contestarle a ella. no necesariamente. Si bien hay una entidad que no es la Alzheimer, que se llama demencia por cuerpos de Lewis, donde es, digamos, una combinación de una enfermedad de Parkinson con Ajá. Alzheimer. Ah. Incluso muchos hablan de Parkinson y Alzheimer y Parkinson. Esa sería, digamos, el único vínculo, contestando específicamente a la pregunta. Claudia, ¿algo más? Me había parecido muy interesante lo que dijo, de todo lo que dijo el doctor, que es una maravilla lo que habló realmente. Y lo último que dijo es el dosaje de los oligoelementos. A veces faltan minerales en cantidades traza y muchas veces son tan importantes dosarlos para poder descartar cualquier otra entidad que no sea lo que se supone que se Pedimos vitamina B12, Pedimos calcio, vitamina B12, fósforo, pedimos calcio, pedimos fósforo, pedimos magnesio, hacemos un sodio, ionograma potasio, que que es complemente sodio, ionograma y sodio, potasio. potasio. Exactamente, los minerales puede tal hacer la cual, diferencia. tal cual, es muy importante. Acuérdense el perfil tiroideo, la glucemia, por supuesto, y bueno, y siempre consultar al especialista. Estamos a su disposición para cualquier cosa. Nos vamos despidiendo. Salude, doctor. Bueno, muchas gracias, la verdad que ha sido un Y placer compartir con ustedes. por los millones de corazoncitos que he visto que iban mandando mientras hacíamos el video. Lo hemos hecho con todo amor. Ahora lo paso al celular para que me guarden y lo podamos subir. Un beso, un abrazo para todos ustedes. No, salió formidable. Fantástico, ¿no? Ya